Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes 6 de septiembre del año 2021. Seguimos en transición con formatos distintos cada día. Nunca hay forma de saber exactamente en cuál de las variantes nos vamos a asentar. Hoy esta tertulia es híbrida de nuevo, pero con uno solo de los nombres acá en estudios. Fernández Feir, buen día. Buen día, acá el firme. Acá el Firmes. El que desertó fue Martín Bueno, que otra vez había venido. Ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde estás, Martín? Buen día, Emiliano. No, estamos... no estoy en Uruguay, estoy en Estados Unidos. Tuve que venir por acá por 2 semanas, así que por ahora estamos acá a distancia. Qué notable, qué notable. No estaba al tanto de eso. Es una buena noticia que podamos tenerte entonces igual en la tertulia con esa naturalidad. Como hace unos días tuvimos a Miguel Brechner, ¿no? Seguimos hablando de quienes están a distancia. Valentina Perrota, buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Dónde estás? Gracias. ¿Cómo te veo? Estoy en Lagomar, vivo en Lagomar. Perfecto. ¿Y Miguel Brechner? Buen día, Emiliano, buen día a toda la gente, ¿cómo están? Acá en casa, imposible estar en la tertulia y salir a correr y hacer toda la vuelta matinal. Así que la virtualidad te permite sacarle jugo al tiempo. Absolutamente. Bueno, vamos al primero de los temas que tenemos en nuestra agenda de hoy. La semana pasada, la jueza en lo penal, Ana de Salterain, procesó con prisión a Nicolás Gonella. Este hombre de 34 años, indagado como autor material de las amenazas realizadas en 2017 por correo electrónico y bajo la firma de un supuesto comando Barneix, que tenían como destinatarias a 13 personas vinculadas al sistema de justicia y la defensa de los derechos humanos. La audiencia, realizada el jueves 2, duró 20 minutos. ¿Por qué? Porque el indagado se negó a declarar. La doctora de Salterain hizo lugar al pedido del fiscal Luis Pacheco y procesó al detenido por un delito de violencia privada, especialmente agravado por haberse cometido en forma anónima a través de la fuerza intimidante de asociaciones secretas existentes o supuestas, dice textualmente. En su dictamen, el doctor Pacheco sostiene que surge semiplenamente acreditado que Gonella creó sucesivos blogs de internet con distintas denominaciones e interviniendo bajo diferentes nombres de usuarios, en los que realiza manifestaciones y reivindicaciones del mismo tenor que las amenazas por mail que efectuaba el supuesto comando Barneix entre enero y febrero de 2017. Además, el fiscal Pacheco señala que el hombre creó en sus blogs una micronación ficticia denominada Imperio Céltico, que reivindicaba a militares procesados que tuvieron algún tipo de actuación durante la dictadura. Un día antes, el miércoles 1 de septiembre, la fiscal Silvia Lovesio había imputado a este hombre los delitos de instigación pública a delinquir, apología del delito, incitación al odio y almacenamiento de pornografía infantil. Ocurre que en el allanamiento al domicilio de Gonella, concretado como parte de la investigación de la causa Comando Barneix, fueron encontrados 1.200.000 archivos con pornografía infantil. Pero además, fotos de expresidentes, fiscales, jueces, militares en situación de reforma condenados, también fotos de Adolf Hitler, Francisco Franco y Augusto Pinochet, además de imágenes de grupos neonazis, el Ku Klux Klan y grupos fundamentalistas islámicos. La doctora Lovesio sostiene en su dictamen que en una conversación con una organización extremista del extranjero, el hombre se hace autor de homicidios de 5 personas trans ocurridos en Uruguay. Bueno, el resumen fue largo, pero de algún modo era imprescindible para ubicar la complejidad de todo lo que está en juego, las distintas puntas que están abiertas. Mi pregunta sería, ¿qué deja hasta ahora el llamado caso Comando Barneix? ¿Qué deja? ¿Qué han sacado en limpio ustedes? ¿Quién quiere empezar? Valentina. Bueno, sí, a mí en primer lugar deja satisfacción por el esclarecimiento del caso de las amenazas a 13 autoridades y personas defensoras de los derechos humanos en 2017. Recordemos que estas amenazas incluían amenazas con matar a una lista de 13 personas ante cada suicidio considerado injusto, ¿no? Por considerados procesamientos injustos de militares
condenados por delitos de lesa humanidad. Entonces coincido con López Goldaracena en que es una clara señal y es una satisfacción de nuestro sistema democrático de que no hay cabida en nuestro modelo de convivencia para estos grupos neonazis, grupos de ultraderecha violenta, la xenofobia, el racismo, etcétera. En ese sentido, una satisfacción. Todo indicaría hasta ahora que se trata de una sola persona, pero me parece que lo que nos deja, y lo que me parece preocupante, es que es una persona que ha logrado materializar estas amenazas, pero que en realidad representa a ciertos grupos que están en la sociedad y que eso no lo podemos desconocer. Digamos, hay ciertos grupos que consideran que estos procesamientos son injustos y esos son grupos que se han declarado, ha habido manifestaciones de parlamentarios que han declarado, bueno, no estar de acuerdo con el encarcelamiento de militares por delitos de lesa humanidad. Pero en realidad lo que más me interesa destacar de este caso, más allá de repudiar obviamente todo lo que tiene que ver con el delito de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que en realidad es el uso de imágenes en pornografía, no es pornografía infantil porque la pornografía no es un delito, sino que el delito es el uso de imágenes de niños, niñas y adolescentes, por supuesto que eso es repudiable, que ojalá también pronto se esclarezca a todos los involucrados, porque decían allí las notas de que están también los archivos de quienes demandan este material, pero quiero resaltar particularmente la posibilidad de esclarecer los asesinatos de las mujeres trans. ¿Por qué? Porque se trata de crímenes de odio. Y lo mismo, vuelvo a repetir, no se trata de un loco suelto, digamos. Esta persona materializa acciones de violencia hacia las mujeres trans, materializa un estado de cultura discriminatoria que está presente en la sociedad y que son crímenes de odio que no se habían esclarecido. Como ustedes nos mandaban en la información, en 2011, 2012 hubo 6 asesinatos de mujeres trans en 10 meses. Y recordemos que se trata de un colectivo muy vulnerado, de que presenta dentro del colectivo LGBT los mayores niveles de vulnerabilidad. El 90% de las mujeres trans en la región latinoamericana trabaja en el trabajo sexual y esto se ha naturalizado como una cuestión inherente a la condición trans sin reconocer de que es en realidad una consecuencia de una situación de estigma social, de prejuicio social. Entonces, lo que quiero destacar acá es que estas mujeres trabajan en la noche, están solas, están expuestas a la violencia. Entonces hay una histórica marginación y estigma, de acuerdo al censo de Uruguay, trans, ellas a los 15 años abandonan el sistema educativo, digamos. Entonces, lo que quiero destacar es que estos transfemicidios, estos crímenes de odio, no tuvieron una alarma pública en su momento. Sí hubo organizaciones preocupadas, como Ovejas Negras, como el doctor Diego Sempol, que mantuvo reuniones con el Ministerio del Interior de la época, pero no hubo una alarma pública de estas 5 mujeres que fueron asesinadas, y las quiero nombrar: Cassandra, de 39 años, Kiara, de 25 años, Gabriela, de 37 años, Ángela, de 49 años, y la brasilera, que la nota no aclara la edad. Digamos, son asesinatos con varios balazos en la nuca, con mutilaciones, con quemaduras, todo esto sin que hubiera un escándalo nacional al respecto. Y me parece que esto nos habla mucho de nuestra sociedad. ¿Quién quiere seguir? A ver, porque Valentina hizo un espectro de anotaciones a propósito de lo que a ella le deja el caso Barnex hasta este momento, el caso Comando Barnex. No sé si Martín o Fernanda toman la posta. A ver, Martín, a mí lo que francamente me impresiona es que aparentemente el comando como tal no existía, aparentemente, ¿no? Estamos hablando de una persona sola, pero una persona sola a su vez que había abierto todos estos frentes. Y el acceso a todas las... Con el acceso a la información que tenía. Pero los escucho a ustedes. A ver, Martín. Sí. A ver, yo creo que esta persona, y voy a decir algo que parece estar en desacuerdo, pero no es tan así, era en definitiva un loco suelto, ¿tá? Pero lo que pasa es que los locos sueltos son peligrosos. ¿Bien? Entonces, y que sea un loco suelto no significa que no sea inimputable. Porque parecía que este señor es imputable, tenía conciencia y voluntad de lo que estaba haciendo y de lo dañoso que eran sus actos, pero tenía una convicción que los quería realizar. Y en ese sentido me parece que en Uruguay somos una sociedad que en términos generales no pasa nada. En general es una sociedad que pasan pocas cosas en relación a otras, pero acá tenemos un caso donde una persona individual causó sin duda mucho daño,
No sabemos cuántas de las otras cosas que se dice efectivamente las hizo o no las hizo, porque claramente acá hay un mix de alguien que no está bien de su cabales, con una parte que se ve que sí, hay un personaje muy complejo, pero a mí, o sea, lo que me deja es que hay que tener muchos cuidados con los loquitos sueltos, porque los loquitos sueltos, ¿tá?, pueden hacer desastres, ¿tá? Y es más, ya ha pasado, y tenemos casos en Uruguay, no tan lejanos, de loquitos sueltos que hacen desastres. Y acá creo que da para hacer dos reflexiones. Por un lado, una reflexión para el aparato, diríamos, para la policía y para quienes tienen que encargarse de prevenir, ¿tá? Hoy todo el mundo, diríamos, de las redes sociales es un lugar donde hay que estar buscando indicios para prevenir y detectar cosas. Y por otro lado, tiene que ver, que no está directamente vinculado, pero ahí yo comparto con Valentina, hay puntos de contacto con otro tipo de discursos de odio mucho más, si queremos, mucho más suaves, mucho más correctos, pero que en definitiva estas personas pueden encontrar un respaldo simbólico en eso. Un respaldo simbólico lejano. Obviamente que los que hacen ciertos discursos muy duros desde el punto de vista político o público, no hacen, ni quieren hacer, ni respaldan a esta gente. No, yo no quiero decir eso, no los respaldan de ninguna manera. Pero estos loquitos sueltos peligrosos pueden sentir un respaldo simbólico en ciertos discursos y pensar, él no lo dice porque es político, pero en realidad cree lo que yo siento. Y en esa cosa entre locura y no locura puede pasar algún desastre. Entonces creo que es un muy buen, diríamos, llamado de atención como una persona individual puede causar mucho daño. Miguel, ¿tú qué sensaciones? A ver, esto ya lo vivimos. El loquito suelto es una frase que odio, porque cuando mataron a David Frem en Paysandú, hablaron de un loquito suelto. Y el tipo era un antisemita, se había manifestado como antisemita, lo había dicho públicamente muchas veces, nadie hizo nada, y después de matarlo a David, fue preso. Y después fue inimputable. Y a mí tengo toda mi sospecha que este caso va a ser inimputable, ojalá me equivoque, y ojalá López Goldaracena pueda hacer todo lo necesario y el fiscal para que estas cosas no sean así. También muestra que con tecnología uno puede hacerse pasar por algo mucho más grande de lo que es. Hace 5 años atrás o 10 era más difícil, hoy cualquiera puede tener todos los blogs, toda la información, todo. Este señor sabía de redes, usaba la red Tor, que es una red escondida, o sea, no era alguien que no sabía nada, pero hoy en día cuando hay muchos mensajes que agreden a alguien en Twitter, en realidad la mitad o el 80% son bots que no tienen nada más, que son tan máquinas diseñadas que cuando fulano habla le caigo directamente, o sea, muestra los problemas de nuestra sociedad. Creo que ha sido un muy buen trabajo de los que investigaron, de la policía y de todo, y simplemente creo que hay que tener muy claro, o sea, de que esto es, hay un caldo de cultivo ahí donde se pueden hacer estas cosas porque hay gente que las incita. O sea, yo cito el caso de David Frem porque todo el mundo habla del loquito suelto, y no es un loquito suelto que vaya a asesinar a alguien. Podrá estar desequilibrado o menos equilibrado, pero tenía todas las ideas, digamos, fascistas para hacer eso. Este señor también tenía todas las ideas y encima se presume de, ojalá puedan esclarecer los asesinatos, de toda una cosa que son abominables, pero es la sociedad la que de alguna manera los cultiva. Y creo que tenemos que pelear que estas cosas no pasen a ser tratadas que, pero no estaba tal coma y tal punto en el expediente y entonces es inimputable. Porque nunca entendí cómo el señor de Paysandú era inimputable. Fernanda, ahora sí completamos contigo. Primero que nada, también destacar el trabajo de Fiscalía y la Justicia en este país. Obviamente la investigación no terminó, yo creo que hay muchas cosas por esclarecer, como decía Valentina, pero también esclarecer los posibles vínculos y para realmente terminar de, bueno, se dice sí que actuaba solo, pero a mí hay unos datos también que me llaman la atención, por ejemplo, eso que mencionaba, el acceso a la cantidad de contactos que tenía o los contactos que tenía con movimientos neonazis y un montón de cosas que creo que también hay que seguir ahí metiéndole el diente. Sí. Hay una línea de contactos con Amanecer Dorado de Grecia, ¿no? Con ese grupo griego.
Por eso, y ver también qué pasaba en el país, porque algún contacto con alguien capaz que tenía, creo que eso va a ser importante. Pero yo cuando lo leía y cuando pensaba en tu pregunta, lo primero que me surgía a mí era, bueno, ¿cuántos Nicolás Gonella hay en Uruguay? Porque cuando vemos el modus operandi de él, de cómo hacía muchos blogs que daba el mismo mensaje en distintos lugares, a mí me hizo acordar muchas veces a lo que nos pasa, por ejemplo, en Twitter, que vemos un montón de insultos, todos sistematizados, pueden venir de la misma persona, a veces no, a veces parece que son también un grupo de personas coordinados. Entonces eso, creo que esto nos abre los ojos de decir, bueno, en eso que decía Martín, en Uruguay no pasa nada, pero ¿cuántos hay tapados también? No sé, ojalá él sea el único, y creo que esto también es un recordatorio más allá de todo el menú de los desastres que él plantea, de que bueno, cuando hay gente que insiste en dar vuelta a la página y no recordar lo que fueron los peores años por los que pasó en este país, bueno, porque es importante seguir diciendo que nunca más queremos dictadura, porque claramente hay gente que no está convencida de eso, como algunas personas a veces asumen. Es interesante la pregunta que agrega Fernanda, ¿no? Porque hasta ahora o hasta hace un tiempo la preocupación que existía era en torno al Comando Barnex, ¿no? A que existiera un grupo, no sé cómo llamarlo, policial, paramilitar, un grupo ultra que, digamos, defendía ciertas causas o atacaba a determinadas otras. Recuerden que el nombre viene de un oficial del ejército que se suicida cuando iba a ser detenido porque iba a avanzar la acusación en su contra justamente por un homicidio en dictadura, violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Entonces, bueno, el temor era que grupos de esas características estuvieran operando en nuestro país. Descartada totalmente la existencia de ese comando, hoy no podemos decir que esté. Se está avanzando en la investigación. Por ahora se ubicó a uno solo. Pero incluso dice Fernanda, la hipótesis de que sea uno solo también es inquietante por ese otro tipo de razones, ¿no? ¿Cuántos locos sueltos hay que pueden hacer lo que podía hacer o lo que ha hecho ¿Cuántos quizás estén haciéndolo y no le hemos dado todavía la suficiente atención? ¿Sí? No, que siempre tienen como una apariencia entrecomillado de normalidad. Por eso cuando dicen que son locos sueltos, no son locos sueltos. Están entre nosotros. Él era un estudiante avanzado de medicina, no sé si trabajaba o no, pero es una persona que estaba inserta en la sociedad y que seguro se manejaba tenía vecinos, nos puede pasar a cualquiera de nosotros tener un Nicolás Gonella cerca, hay que estar medio atento. ¿Alguien quiere tomar esa posta ahí? ¿Valentina? Sí, yo lo que quiero señalar es que coincido con Martín en que esta persona se siente respaldada por determinados discursos, y recordemos que Cabildo Abierto ha tenido ciertos episodios con militantes, con integrantes que luego se los desafectó, que no queda muy claro si son o no militantes, integrantes. La juventud de Cabildo Abierto, hay una nota en Brecha muy interesante de junio de este año, de Leonardo Cardoso y Rosario Turiño, de 11 de junio de este año, que se llama Casos Orgánicos, y cuestiona un poco esta cuestión del caso aislado, porque ya han habido varios casos aislados de personajes vinculados a Cabildo Abierto con manifestaciones en las redes antisemitas, homofóbicas, de elogios a las desapariciones forzadas, entre otras, ¿no? Entonces me parece que esta persona se siente respaldada por determinada manera de pensar, y coincido en lo que dice Martín, en que los políticos, en algunos casos lo han declarado no tan crudamente, pero que hay cierta, digamos, caldo de cultivo que legitima estas acciones. Entonces eso me parece lo preocupante. Y no solo el sistema político, los partidos políticos, sino también del círculo militar y de algunas publicaciones que hemos visto recientemente. Entonces eso me parece preocupante. Martín, ¿por dónde ibas tú? A raíz de lo de Fernanda. A ver, es así. A mí me parece que acá hay que tener mucho cuidado. Uruguay, por suerte, vive en una democracia plena. Somos un país que realmente tenemos una calidad democrática de convivencia vinculado a lo político y ideológico excepcional, absolutamente excepcional. ¿Ah? Y creo que hay que cuidarla, y hay que ser muy duro con los que, se tientan de apartarse de camino, porque apartarse de esta convivencia democrática tiene réditos, y políticos y de corto plazo. Todos los discursos extremistas
en general tienen adeptos rápidos. Seguramente un piso bastante alto y un techo bajo, pero tienen, entonces crecen rápidamente. Y ahí lo que decía Valentina de Cabildo Abierto y los casos aislados, a ver, claramente, a ver, de vuelta, yo quiero ser muy justo, ustedes saben que para ser duro con Cabildo Abierto me sobran las ganas, o sea, yo no, de ninguna mente Cabildo Abierto tiene nada que ver con nada de esto. Ahora, ciertas posturas que tienen, por ejemplo, una defensa bastante entreverada y compleja respecto a la violación de los derechos humanos, es muy grave, porque a todos estos, entre comillas, loquitos sueltos, les da un espaldarazo. Y estos loquitos sueltos, que son los casos aislados que después se ponen al lado para la foto, porque por algo hay tantos casos aislados, porque se sienten cómodos allí, y por algo se sienten cómodos allí. Entonces en esto, y de vuelta, y cuidando la democracia, y cuidando el sistema democrático que hoy Cabildo Abierto es parte de ese sistema, me guste o no, el propio Manini, en vez de echarle la culpa a la prensa, como hace habitualmente, debería preocuparse mucho de que no le pasen más esos casos aislados. Y para eso tiene que dar mensajes muy claros, porque si no, le puede seguir sucediendo. Miguel levantaba la mano. Claro, acá a mí me parece, estamos creo que todos bastante de acuerdo. Hay un tema fundamental que es que en las redes la gente dice que dice cosas que no diría enfrente a un micrófono con una cámara o no diría mirando a los ojos al de al lado. Entonces la gente se pone muy extrema y dice y empieza a decir y se empieza a tensionar. Y esto es parte de una estrategia de masas, de generar opinión, etcétera. Déjenme una cosa, no sé si conocen el experimento en su momento que hizo Microsoft, de poner un bot, o sea, en Twitter, que empezó a tuitear automáticamente sin supervisión humana. A los 2 días ya era que Nazi era bueno, que Hitler había sido un héroe, que los judíos eran culpables de la muerte de Cristo. Todo, a los 2 días el bot ya había aprendido todo eso desde la red y de lo que pasaba en la red. Entonces esto es un tema que requiere educación de ciudadanía digital, desde primero de escuela, requiere que lo que nosotros escribimos en la red sea lo mismo que podemos decir de frente. Yo un día en una discusión le dije que yo no podía entender cómo uno puede enseñarle a los niños a no mentir y hacer forward de cualquier mensaje en la red, porque vamos generando ese caldo. Y ya pasó en la región, pasó en Estados Unidos con lo del Congreso, o sea, 2 o 3 locos sueltos que no son locos sueltos, sino están muy bien pensados, dirigen, y después hay una masa de gente que actúa, y es peligrosísimo, y ahí requiere ponerse en serio sobre qué está bien, qué está mal, por qué tiene que haber gente que no tiene identidad en las redes para decir cosas. No existe en ningún lugar del mundo eso. Solamente en las redes. Es imposible que yo pueda hablar. ¿No existe en ningún lugar del mundo? No existe. Ahora entiendo lo que ibas a decir. Fuera de las redes me refiero. Yo no puedo escribir en el New York Times lo que digo ni en el diario El País de Uruguay lo que digo en la red, porque me piden la cédula, me piden todo para poder citarme. Y entonces yo siempre hago una pregunta que está relacionada con esto, es si hay libertad de prensa para los robots o no. Son temas conceptuales. Simplemente digo, estamos en un mundo donde esto se favorece con que cada uno pueda hacer lo que quiere y se impune a través de una red. ¿Fernanda? No, que ahora cuando Miguel decía, me trajo a una discusión que se dio hace no mucho acá en Uruguay. No me acuerdo, no lo quiero involucrar, pero me parece que había sido Leo Habercon el que lo había planteado el tema, bueno, eso de la falta de identidad de la que gozan muchas cuentas de Twitter, y yo soy una gran defensora de la identidad, por eso mismo que está diciendo Miguel, porque hay que hablar y que decir las cosas con nombre y apellido, con tu carita, con tu identidad, que puedan identificarte, porque justamente yo creo que es ese anonimato el que le da lugar a todos los Nicolás Gonella. Obviamente hay en menor escala, en mayor escala, pero bueno, esa impunidad de la que gozan con el anonimato creo que sería una medida para empezar a acordar un poco, porque no puede ser que acá valga todo, no puede ser que digan cualquier disparate de cualquier persona y vamos arriba, porque esto se nos está yendo de las manos y está claro que hay que empezar a pensarlo en serio. Está todo bien con que haya gente que quiera tuitear alguna cosa de una cuenta anónima, pero bueno,
no Sí, estaría haciendo igualmente me parece que acá también hay que rescatar que esta persona no solo hizo cosas en internet, si se comprueba lo que dice, asesinó a 5 mujeres trans, las mutiló, las quemó, le pegó un tiro en la nuca, digamos. Entonces no es solo que hizo cosas a través de internet y sin que nadie lo descubra durante un tiempo. Hizo cosas materiales, concretó delitos de crímenes de odio, y lo quiero volver a repetir, y esto sin ningún escándalo público. Y me parece que eso tiene que ver con lo que Judith Butler menciona en una de sus últimas reflexiones, de que hay vidas que no merecen duelos públicos, que no merecen que se los llore en los discursos públicos. Y eso me parece importante reflexionar. Por eso yo hacía la pregunta al principio, ¿qué les deja hasta este momento, que han sacado en limpio hasta ahora? Porque da la impresión de que falta una cantidad de respuestas en este caso, ¿no? Por ejemplo, si efectivamente este hombre fue responsable de esos 5 homicidios, miren de lo que estamos hablando, ¿no? Se autoatribuye, reconoce haber cometido 5 homicidios de personas trans. Si efectivamente él cometió esos asesinatos, entonces capaz que era factible que llevara a cabo sus amenazas, ¿no? Esas amenazas que había dirigido por correo electrónico y que en principio los destinatarios o varios de los destinatarios no tomaron demasiado en serio, al punto de que quienes podían pedir guardia y custodia, por ejemplo, en el sistema judicial, no lo hicieron, ¿no? Ahora, si este hombre tenía 5 asesinatos en su haber, era capaz de matar, era capaz de agredir, era capaz de disparar. Por eso digo, es enormemente complejo este caso. Pero Emiliano, el tema es que obviamente que si cometió esto, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Valentina referente a que lo trans, por alguna razón, no está como debe estar tratado y bien tratado en la prensa, y está pésimamente, y hubo un intento de derogar una ley de una manera que fue brutal y generó una polarización innecesaria en nuestra sociedad. Pero es abominable cómo es tratado el tema, ¿tá? Porque, digamos, de una falta de nivel, de una mezquindad. Pero acá lo que hay que entender es que un personaje puede hacer muchas cosas, puede ser asesino, no puede haber inventado todo esto porque se puede creer su película, que eso esperemos que la justicia que ha trabajado también lo siga investigando. De todas maneras, lo que insisto, tenemos que pensar es a qué responde esto. ¿Y por qué lo hace alguien? ¿Y por qué se siente tan fuerte de inventarse y hacer creer a toda la sociedad que el comando existía? Martín, ¿y cerramos? No, a ver, lo que dice Miguel, ¿por qué todos creíamos eso? Porque todos creemos que hay grupos pequeños en la sociedad, por suerte, que son capaces de hacerlo. Básicamente, o sea, tenemos, y además algo que sucede uno en el vivir, cada tanto escucha algún mensaje o lee algún mensaje en alguna red y dices, esto se está mal de la cabeza, ¿tá? Y queda en esa. Pero algún día uno de esos mal de la cabeza no está tan mal de la cabeza y empieza a armar algo, empieza a organizar algo. Y si con un loquito hacemos esto, imagínense 2 o 3 con un mínimo de organización, ¿no? Hay que estar atentos. Ya volvemos a la tertulia, cambiamos de tema. Salimos de acá de nuestro país, pero para charlar a propósito de una resolución que en definitiva también nos interesa a nosotros. Le damos la bienvenida a quien protagoniza esta semana el ciclo Arte UI en Perspectiva. Su nombre, María del Carmen Galván. Quienes siguen nuestra emisión en video en la web, en este momento están observando primeros planos del cuadro que está instalado en el estudio, que supongo ya se vio antes, por ejemplo, durante la entrevista central. Mide 100 de base por 70 de altura, es un acrílico sobre lienzo, espátula y pincel de este año, 2021, y el título, Evolución. Evolución. ¿Qué tipo de evolución? Pregunto. ¿Qué evolución ven ustedes? Dejamos planteada la pregunta en la cuenta de Instagram, ustedes responden ahí, ya hay algunas respuestas, pero pueden añadir las de ustedes. Allí también verán otros ejemplos de la obra de María del Carmen, que ha incursionado en la pintura, la cerámica, el vidrio y la joyería contemporánea. Les dejo esas pistas. Vamos a ir conociéndola de a poco en estos días, incluyendo, claro, la entrevista del miércoles 12:30 en La Conversación con Fernando Medina.